Buen día, chicos, espero que estén bien. El día de hoy deseo explicarle algunos conceptos, pero también deseo unir los conceptos a ejemplos que podemos aplicar en la vida cotidiana. Cuando se estudia el tema de automatización de máquinas de control numérico y de robótica y la aplicación que tienen esas máquinas en industria, por ejemplo, tenemos que usar programación unido con algo que se llama mecanismos. Quiero poner un ejemplo aquí en la pizarra. Este, por ejemplo, representa un mecanismo donde estas partes de aquí se le llaman articulaciones. Esas articulaciones son las que causan que este mecanismo se pueda mover, porque la intención del mecanismo siempre tiene que ver con un movimiento. Debido a que un mecanismo siempre tiene que ver con un movimiento y también las máquinas de control numérico, en este caso, si fuera un robot, un brazo de robot, la intención va a ser realizar alguna acción. Puede ser apretar algo, puede ser soldar algo, pero todos y cada uno de los pasos que dé el robot tienen que ver con movimiento. Si fuera una máquina de control numérico, bueno, pues esta tiene una torreta de herramientas que también realiza movimientos para hacer algún maquinado. Se resume entonces en una secuencia de movimientos de esa torreta, muy parecido también a los movimientos que haría el brazo robótico. De hecho, el principio que hace que ellos se muevan y la programación de un robot o un brazo de robot industrial y una máquina de control numérico es la misma. Es una programación en lotes, lo que significa es que por medio de filas o renglones hay una secuencia de instrucciones que se van a ejecutar y van a provocar que el mecanismo, ya sea una máquina de control numérico o un brazo de robot, se mueva. Eso es en principio. Ahora, ¿cómo es que un brazo de robot se puede mover? En cada una de estas articulaciones hay un motor y esos motores pueden ser de tres tipos. Motor de corriente alterna es un motor grande que solamente puede girar en un sentido. Motor de corriente directa es un motor más pequeño, con menos potencia, pero que sí puede girar en un sentido y el otro, o sea, puede invertir su giro. Y hay otro más, hay un motor de corriente directa que adentro de él tiene engranes, le llaman servomotor. Entonces, ese motorcito, pero unido a un tren de engranajes, le da potencia. Entonces, a pesar de ser un motor de corriente directa, debido a los engranes que tiene más potencia. Entonces, puede llegar a desplazar más cosas y tiene la ventaja de poder invertir su giro, o sea, girar en un sentido y en otro. También hay un motor que le llaman motor de pasos, que ese es un motor que tiene diferentes bobinas en el que puede controlar el giro con más precisión, un poco más preciso que el motor de corriente directa. Entonces, ¿cuántos tipos de motores podemos tener en las articulaciones? Pues básicamente 4. Motor de corriente alterna, bastante potencia, menos control sobre él. Motor de corriente directa, tienes control sobre el giro, lo puedes invertir, pero tienes menos potencia. Motor de corriente directa con un sistema de engranaje, un servomotor, muy bien, tienes control sobre el giro y ganas un poco de potencia. Motor de pasos, poca potencia, pero mucha precisión, porque puedes controlar no solo el giro completo, sino puedes tener de 4 pasos o de 8 pasos. Si tienes de 4 pasos, significaría que puedes dividir el movimiento en 4 y puedes controlar 90 grados. Entonces, eso te da más precisión. Si son 8 pasos, son 45 grados que tú puedes controlar para invertir o manipular esos giros.
Entonces, todo depende de la tecnología electrónica que utilices para tu mecanismo. En todos los casos, el motor o los motores irían aquí en las articulaciones y son las que van a permitir el movimiento. Ahora, esas articulaciones se conectan con estructuras y a esas estructuras se le llaman eslabones. Precisamente es como el cuerpo del mecanismo. El mecanismo, al tener la finalidad de moverse, pues entra dentro del estudio de la mecánica. La mecánica se divide en dos, estática y dinámica. La parte dinámica que tiene que ver con el movimiento, hay una parte que se llama cinemática. Aquí faltaría dibujarle los ángulos que estos eslabones junto con las articulaciones pueden generar. Y eso es muy importante porque dependiendo del ángulo que tenga de movimiento, también nos da los grados de libertad. El grado de libertad es hasta dónde tiene de límite el mecanismo para moverse. Esto es importante por un asunto. Cuando tú tienes un brazo de robot o una máquina de control numérico, que se llama CNC, es importante algo que se llama el punto de cero máquina. O en pocas palabras, el punto de origen del movimiento. Esto es importante porque cuando se programa una secuencia de movimientos, tú tienes que programarlo a partir de dónde están quedando el mecanismo. Si es un brazo de robot, tú debes de saber exactamente el ángulo que quedó este eslabón, si la pinza está abierta o está cerrada. Y tienes que saberlo porque precisamente desde ahí es que tú empiezas a programar una secuencia de movimientos. Si no, pues sería ilógico que tú programes movimientos cuando no sabes la posición en la que quedó. Entonces, ese origen de máquina precisamente son las condiciones iniciales de tu brazo de robot, es la posición a la que automáticamente la máquina se coloca. Eso también es importante en ambos sentidos, tanto en una máquina de control numérico como en un brazo de robot. A partir de esa posición inicial es la que uno empieza a programar precisamente a través de un programa. Es un lenguaje de programación. ¿Qué es lo que se programa? Se programa un microcontrolador o, en este caso, un PLC. Ambos tienen una programación definida, depende de la marca, depende de la potencia de ese driver o de ese controlador, el tipo de programa que vas a tener. Entonces, yo deseo, no sé si pudieron instalar el simulador que les di. Hay muchos en el mercado, pero quise iniciar con uno que no pesara tanto y que ustedes pudieran descargar. No sé el avance que tuvieron. Voy a mostrarles, usando ese programa, algunos de los conceptos que ahorita les acabo de explicar. Pero antes de que pase ahí, quiero decirles algo. En el caso de un robot, como el robot, la intención del robot es simular algunas partes de nosotros, por ejemplo, del cuerpo humano. También se pueden simular animales o otros seres. Aquí la intención es la siguiente. Para que tú puedas controlar un mecanismo, necesitas tener también el diseño de lo que sería la parte de una mente o del cerebro, si lo quieres ver de esa manera. O sea, tienes que tener un hardware, que es lo físico, es este mecanismo, pero estos motores que irían aquí, pues tienen que estar controlados con algo. En este caso, tienen que estar controlados con un software, que es el que sería la mente de ese robot o de esa máquina de control numérico. Esto es precisamente la programación. Este es el lenguaje de programación, es el código de programación y este es el cuerpo. Es como si dijéramos, este es la mente, el cerebro y este es el cuerpo. Entonces, la unión del hardware con el software
es lo que hace que nosotros podamos tener un robot o una máquina de control numérico. Entonces, esa sería la forma. Por eso quiero usar ese simulador para que yo les pueda explicar ambas cosas, aunque sean simuladas en estos momentos, pero que sí podamos saber de lo que estamos hablando. Otra cosa más, antes de pasar allá. Cuando nosotros movemos algo, lo movemos siempre, y en este caso, como es el mundo cotidiano, el mundo real, tenemos que considerar las tres dimensiones, X, Y y Z. Si este fuera un plano, por eso dibujé ahí, pues el movimiento en X puede ser Y, si es un vector unitario, pero vamos a llamarle X, es el horizontal. El movimiento en Y, pues es el vertical. Hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda negativo, en el caso de X. En el caso de Y, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Y nos falta una tercera, que es Z. En este caso, Z es precisamente si te alejas del pizarrón, es positivo. Si te metes en el pizarrón, es negativo. Esto es importante porque los movimientos de un robot o de una máquina de control numérico considera esas tres dimensiones. O sea, considera movimientos en el eje de X, considera movimientos en el eje de Y y también considera movimientos en el eje de Z. Por poner un ejemplo, yo aquí tengo un cubo. Si yo quisiera usar un brazo de robot que esté anclado aquí en el origen y yo quisiera desplazar ese cubo, pues entonces tendría que considerar movimiento en X, movimiento en Y y movimiento en Z si yo lo quiero desplazar. Entonces tendría que considerar, por ejemplo, si yo lo quiero llevar de aquí del origen a esa posición, entonces tendría que considerar movimiento en X, movimiento en Y, por ejemplo, 7 en X, 2 en y 4, que es el equivalente en Z. Entonces podríamos hacer un recorrido 7, 2 y 4 para poder colocar un objeto desde el origen hasta esta posición. Esas coordenadas, esas posiciones en X, en Y y en Z es la que se tienen que introducir en el registro de la secuencia del movimiento del brazo del robot o de la secuencia de movimiento de la máquina de control numérico. La forma de programarla es similar, pero tienes que considerar eso. Eso lo voy a explicar con el simulador. Excelente día.